Segundo segmento de Sobre Ciencia, y como es habitual y mientras duran, ¿no?, las medidas que hacen que, bueno, nos cuidemos manteniendo distancia y reduciendo al máximo la cantidad de gente aquí en los estudios de TV Ciudad, incorporamos a través de Zoom a nuestras compañeras y colaboradoras. Hoy arrancamos con Daniela Hirschfeld. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos. Y bueno, aquí estamos nuevamente con más Ciencia Nacional. Está muy bien. Daniela, a ver, anduviste mirando árboles, interacciones de algunos de estos árboles con nosotros los seres humanos, interacciones que no siempre son las más agradables. A ver, contame un poquito. Sí, en realidad estuve con un solo árbol. Ajá. Y estuve casi que te diría que empezando con las leyendas y llegando hasta las alergias vinculadas a este árbol que muchos conocemos, que se llama aruera, y que, bueno, los relatos mitológicos, las leyendas más folclóricas, bueno, cuentan o tratan de explicar por qué esta planta genera tanta alergia a mucha gente, una alergia en la piel. Claro, ahí está, ¿no? Que bueno, que es muy estudiada, ¿no? Claro, ahí está, ¿no?, la sabiduría o el conocimiento ancestral, que muchas veces se encuentra esto, ¿no?, una narración, un relato, algo a veces con tono de fábula, pero que transmite un conocimiento y que llega un día la ciencia y dice, bueno, mira, esto, ¿sabes qué?, era cierto. Bueno, algo de eso hay, no tanto claro, para probar la leyenda, sino para darle explicación científica a la alergia que causa esta planta. Vamos a escuchar entonces primero a dos investigadores que están estudiando. Una de ellas es la dermatóloga Selva Le, que es una de las pioneras en el estudio de la aruera. Ella es directora de la unidad de alergias del Hospital de Clínicas y es profesora agregada de dermatología de la Facultad de Medicina. Y allá por los 90, fines de los 90, con Fernando Ferreira de la Facultad de Química, empezaron a estudiar cuáles eran los compuestos químicos que causaban realmente la alergia. Y ahora, varios años después, más de 2 décadas después, un joven investigador, Manuel Minteguiaga, del CENUR, de la sede de Tacuarembó, quiere actualizar esos conocimientos del 97 y bueno, y nos va a contar ahora, tanto Manuel como Selva nos van a contar más sobre esta planta y los estudios que están haciendo. Bárbaro, vemos la primera parte del informe entonces. Cuenta la leyenda que Aruera era una indígena que se sintió rechazada y traicionada por un novio, y de ahí surgió su desprecio hacia los hombres, y por eso es que sería que tenemos los casos de alergia que evidenciamos hasta el día de hoy. La Aruera pertenece a la familia de las anacardiáceas. Las anacardiáceas es una familia que es que tiene varios elementos, varias especies usadas como alimenticias, por ejemplo, muy conocidas, como el mango, como la castaña de cayú, como los pistachos. Las anacardiáceas en el país son 8, entre ellas las muy conocidas, que son como por ejemplo la anacahuita, Esquinus molle, y dentro de ellas las arueras son 2 especies dentro de las anacardiáceas, que su nombre es Littraea brasiliensis y Littraea molleoides. La aruera causa una dermatitis alérgica de contacto generalmente severa, diseminada y de difícil tratamiento. Las dermatitis de contacto son cuadros de eczema en la piel, es decir, cuadros de enrojecimiento, de edema, es decir, hinchazón, con muy intenso prurito, a menudo con exudación, es decir, que sale líquido de la piel, aparición de pequeñas ampollas sobre la piel, cuadro que a menudo tiene una duración prolongada de semanas, a veces hasta un mes o incluso más. Las plantas son una de las causas de alergias más comunes en el mundo. La aruera en especial pertenece a una familia que es la familia Anacardiacea, que es la causa más común de alergias por contacto en el mundo, y por lo tanto existen otras plantas en otros países, por ejemplo en el norte, en Estados Unidos, la llamada hiedra venenosa, que está diseminada en las costas este y oeste del país, da unas alergias sumamente importantes y sumamente severas
que de alguna manera remedan y se parecen a nuestras alergias por aruera. El estudio de las arueras se inició hace años con el Departamento de Farmacognosia y Productos Naturales de la Facultad de Química y el Departamento de Alergia y Dermatología del Hospital de Clínicas. Los estudiamos arueras de distintos puntos del país y logramos así identificar catecoles, que es un tipo de molécula sumamente alergénica. Además de catecoles, hay alergenos menores, es realmente un paquete de alergenos, las anacardiáceas y la aruera. Esos alergenos menores, por ejemplo, son los resorcinoles, que también son alergénicos. El interés más grande ahora es describir más estrictamente, más específicamente y más exactamente las moléculas de estos alergenos, ahora que tenemos medios disponibles más avanzados, y también las variaciones de los alergenos en las distintas arueras de los distintos puntos del país y de en distintas estaciones del año. Cuando se habla, Daniela, como en esta nota de paquete, ¿no?, de alergenos, ya uno prácticamente que empieza a rascarse, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente. Sí. Anoté cuando estaba escuchando entrevistando a la doctora Le, anoté justamente eso, un paquete de alergenos. Daba ganas de estornudar ya de solo escuchar el comentario. Sí. Pero bueno, justamente Selva nos contaba, y Manuel también, que esto ya tiene varios años. Esta investigación del 97, que fue la primera que estudió las arueras en Uruguay. Pero claro, el conocimiento, la tecnología, los nuevos estudios que se han hecho desde entonces han dado lugar a cuestiones que no se conocían entonces. Por ejemplo, estudios en la región han detectado que en Argentina determinados compuestos, como ella decía, los alergenos, son diferentes. Entonces, lo que se quiere hacer ahora es actualizar ese conocimiento y establecer si realmente estamos hablando de químicamente árboles diferentes en diferentes partes de la región. Claro. Eso es lo que nos va a contar Manuel, porque es súper interesante. Escuchen qué dicen sobre las alergias y las personas que tienen ancestría indígena. Ah, mirá, está bueno. Vemos la segunda parte del informe. Este año, junto con el doctor Fernando Ferreira, somos responsables de un proyecto CSIC que está comenzando para estudiar justamente los alérgenos de las arueras. Primero, para profundizar aspectos que previamente abordaron en el trabajo del año 97, sobre todo de la química, comprobar algunas cosas que quedaron en el trabajo pasado sin respuesta. Y por otro lado, le agregamos en la parte química el estudio de los componentes volátiles de las arueras. Y esto es muy relevante, ¿por qué? Porque las arueras en general no solo emiten y no solo producen casos de dermatitis por contacto, sino que se ha reportado y se ha visto folclóricamente que las personas simplemente por aproximarse a un árbol pueden llegar a tener casos de dermatitis. Entonces los compuestos volátiles juegan un papel muy relevante. Otra parte de nuestro estudio que suma a lo anterior es la parte de histoquímica. Y esto es la química en el tejido. Nosotros lo que pretendemos tenemos junto a un grupo de especialistas, lograr identificar dónde están los compuestos alergénicos en la planta, principalmente a nivel de hoja, a nivel de corteza, a nivel de madera. La parte de clínica, que está a cargo de la doctora Selva Le, tenemos la parte genética, que también tenemos un compañero, Yasser Ventura, de nuestro CENUR, que se va a dedicar a hacer el estudio genético de las personas más afectadas. ¿Esto por qué? Porque se sabe que hay personas que son más y menos afectadas a la aruera. Entonces, las personas más afectadas y las menos afectadas, vamos a hacer un ensayo de la ancestralidad genética de las mismas. ¿Esto por qué? Porque en la bibliografía hay reportes que indican, para otros tipos de alérgenos, no para que el origen de las poblaciones tiene relevancia con la alergia. Por ejemplo, hay casos del piretro, que es una planta muy común en Asia, donde los asiáticos casi que no presentan alergia a la misma, mientras que los europeos sí presentan.
Entonces nosotros lo que queremos ver es si en el caso de la aruera, las poblaciones que han estado más expuestas, por ejemplo, las poblaciones con mayor origen, ancestralidad genética indígena, como por ejemplo ocurre aquí en el departamento de Tacuarembó, tienen mayor o menor predisposición a la alergia por aruera. Muy interesante, Daniela, sobre todo esto último, ¿no? Que tiene que ver incluso con el componente evolutivo, ¿no? La evolución en contacto, digamos, regular con la aruera tal vez hubiera generado alguna sensibilidad menor o alguna capacidad de reacción. Linda línea de investigación. Exacto, ahí entran con varias ciencias, porque no solamente entonces se va a estudiar a nivel químico y a nivel médico, sino también a nivel genético, ¿no? Porque la genética también puede predisponer a tener más o menos alergia. Está muy bien. Déjame simplemente aclarar dos cosas que se mencionaron y que tienen que ver, una con el despliegue de la universidad en el interior, ¿no? Esta sede de Tacuarembó forma parte de una de las tantas que hace algunas décadas no existían en el mapa y que hoy están haciendo ciencia en territorio, y la mención que hizo Manuel a la CSIC, que es la comisión en el ámbito de la UDELAR que financia este tipo de investigaciones, ¿no? Ahí está. Sí. Y ahora para terminar vamos a retomar el tema del inicio, ¿no? Lo del relato mitológico, lo de las leyendas. Y vamos a salir de las leyendas, pero vamos a hablar de la sabiduría popular, de cómo, sobre todo la persona de campo, que es donde Selva decía que es en la población que más afecta esta alergia, porque es la que está más en contacto con los árboles, con estas arueras. Bueno, cómo la sabiduría popular ha dado como recomendaciones para evitar las alergias. Y hay, bueno, todo un folclore vinculado, es bien colorido lo que recomiendan. Pero estas recomendaciones que nos lo va a contar Manuel, ¿tienen un fundamento científico o no? Y eso es lo que vamos a escuchar de Selva. Escuchen bien, que puede sorprenderlos la respuesta. A ver este contrapunto. Para evitar la alergia, la sabiduría popular recomienda remedios muy comunes. Uno es saludar a la planta de forma inversa al momento del día. Por ejemplo, una forma dice que si es de día hay que decirle buenas noches, señora aruera. La otra forma es que si es de mañana se le dice buenas tardes, señora aruera. De esa forma nos evitaríamos los casos de alergia. Se puede decir que el fundamento de estas recomendaciones fundamentalmente está en algo que tiene un término bastante largo, que es psiconeuroinmunoendocrinología, es decir, nuestro sistema nervioso, nuestra psique, de alguna forma influye, comanda o interactúa, mejor dicho, con nuestro sistema endocrino, con nuestras hormonas y con nuestro sistema inmune. Y cuando hablamos de alergias, hablamos del sistema inmune. Hay una relación, un diálogo y una interacción muy importante entre el sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso. Por lo tanto, a veces, por esa razón, uno dice, bien, tiene más predisposición a enfermarse porque está deprimido o porque está cursando un duelo, o tiene menos porque realmente está muy bien y contento en la vida y feliz, y la felicidad nos da fuerzas y nos da salud. Bueno, algo de eso es cierto. O sea que no podemos decir que sea solamente folclórico. Hay una base científica en la influencia de nuestro sistema nervioso sobre todo nuestro organismo. Hablar más es arruinar, ¿no? Quedó perfectamente explicado todo. Tal cual. A veces uno no cree en esas cosas, pero bueno, como dicen, la sabiduría popular también tiene parte de razón. Ni hablar que sí, los saberes ancestrales siempre guardan verdades. Gracias, Daniela. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene.